Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente en estos vivos de Data Urgente para toda la República Argentina y un número importantísimo de países hispanoparlantes que se van sumando a esta transmisión. Muchísimas gracias a los amigos que nos han mandado saludos esta semana desde Perú, desde Uruguay, desde Chile y mucha gente que se suma también desde México. Hoy justamente el tema tiene que ver con este país que yo quiero mucho, del cual me siento parte, porque he vivido bastante tiempo por ahí también, y en el que poco a poco vamos dimensionando en esta nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos, que algunos califican como el corolario Trump, que evidentemente hay una serie de acciones injerencistas que tienen que ver con la territorialidad de México. México es un país que ha dejado de una manera muy manifiesta el rechazo absoluto a la imposición de bases extranjeras como ningún otro país de América Latina. Y es por eso que la estrategia de los Estados Unidos tiene que ver más con tratar de meter dentro del territorio mexicano agentes que respondan a los intereses de ese país, pero de manera encubierta. Y lo que pasó esta semana es que en el estado norteño de Chihuahua, bueno, fallecieron, decían en un principio, 2 agentes de la CIA. El problema es que venían, se supone, de realizar un operativo desmantelando un laboratorio de drogas de una acción que no estaba previamente acordado con el gobierno nacional de Claudia Sheinbaum, ante lo cual la gobernadora estatal del estado de Chihuahua, Maru Campos, todavía tiene que dar algunas explicaciones porque, según lo que dicen las informaciones, estos agentes mueren supuestamente en un accidente de auto en el cual iban junto con agentes de seguridad estatal del estado de Chihuahua. Bueno, muchas personas que analizan este tema descreen absolutamente de que se haya tratado de un accidente y se empieza a barajar la posibilidad de que estos agentes hayan muerto en circunstancias que no pueden ser reveladas, sobre todo por el secretismo que tenía y el marco de ilegalidad que tenía su propia presencia dentro de México en el estado de Chihuahua. Esto es una tarea difícil de analizar, sobre todo aquí desde el sur, por eso hemos pedido la ayuda a nuestro gran amigo de Data Urgente, José Buendía, uno de los grandes analistas de México. Pepe, te agradezco muchísimo por tomarnos el llamado para Data Urgente. ¿Cómo estás? Al contrario, Seba, muy bien. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y estar en tu programa y saludar a tu público. Gracias. Bueno, muchas cosas para hablar de México. Lo primero, esta semana, ¿qué percepción te da vos? ¿Qué elementos nos faltan poner sobre la mesa sobre esto que pasó en el estado de Chihuahua? Pues mira, la verdad es que creo que lo explicabas muy bien. Algunas puntualizaciones creo que pueden ayudar a complementar la presentación que hiciste. En México, la posibilidad de establecer relaciones con otro país en materia de seguridad son competencia exclusiva del gobierno nacional. Ningún estado puede directamente establecerlas. Está prohibido en la Constitución y está prohibido también en la Ley de Seguridad Nacional. Por tanto, el que un gobierno estatal haya recibido, invitado o aceptado la colaboración, uso todas estas, ¿no? Todas estas posibilidades, porque no está claro, en efecto, como tú decías, las explicaciones de la gobernadora no han llegado, pero en cualquier caso los hechos están ahí. Pero en cualquiera de estas posibilidades, el gobierno estatal estaría cayendo en una falla grave que le están reclamando no solamente la presidenta Sheinbaum, sino también el Congreso. El Congreso le ha pedido a la gobernadora que asista al Senado para dar una explicación en la misma línea y el mismo tono que ya lo hizo la presidenta Sheinbaum. El asunto es que, como decías, no puede desvincularse de las amenazas de intervención o acciones directas contra los cárteles que ha hecho Trump desde que llegó a su segunda presidencia
que se acordarán, comenzó justo denominando a los cárteles como terroristas, algo que justo abre la puerta para poder hacer operaciones en el exterior y que se encendió aún más después de la operación en Venezuela, la captura de Maduro y su llevada a Estados Unidos detenido. ¿Qué hay en el trasfondo de esto? Me parece que lo más grave del asunto es que está o revela digamos, un problema de descoordinación y de falta de comunicación. Incluso me atrevería a decir, y de lealtad política de un gobierno estatal como el gobierno nacional. Quien gana de esta situación, digamos, de contradicción o fragmentación al interior de la relación entre dos gobiernos en México es precisamente Trump. ¿Cuál es el argumento de Trump para pretender hacer la intervención? Bueno, él lo que dice es muy sencillo. Yo, así se lo he ofrecido además a la presidenta, yo quiero ir por los cárteles a México porque México no tiene capacidad para combatirlos. Y en el peor de los casos, tampoco voluntad política para hacerlo. Lo que está haciendo la gobernadora de Chihuahua, y ese es un asunto grave, es hasta cierto punto convalidar ese punto de vista, aceptando que en efecto necesita del apoyo y la colaboración de agentes en operaciones contra el narco para poder hacer lo que hicieron. ¿Qué es lo que hizo el día del accidente de los agentes? Encontró y desmanteló un laboratorio muy grande de metanfetamina, que se presupone que en el que estaban metidos los agentes junto con, lo decías muy bien, agentes de la seguridad local y la fiscalía. Sin embargo, ni siquiera de eso hay seguridad. El accidente, lamentable accidente, y hasta ahora no tengo elementos para dudarlo, lo que sí descubrió fue este escándalo. Si no hubiera habido accidente, pues no nos hubiéramos ni siquiera enterado posiblemente de que los agentes estaban haciendo operaciones ilegales, de manera ilegal en el país, aunque acompañaran a un gobierno nacional. Entonces, además digamos, de la violación legal, a mí lo que me parece más grave de todo el tema es justamente ese, que exhibe al país con problemas, con falencias, con deficiencias institucionales a su interior. José, dos cosas que quiero comentarte. Una, desde nuestra perspectiva, lo del presidente Maduro de Venezuela fue un secuestro, porque no hay un marco jurídico a través del cual un país pueda ir a tomar a una persona y considerarla una captura, ¿no? Y lo otro es que me parece importante ver, digamos, los contrastes políticos que tiene la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que pertenece al PAN, que es un partido en este momento opositor, ¿sí?, al gobierno federal. ¿Esto ayuda a que haya problemas de comunicación? Sí, sin duda una de las primeras lecturas que uno toma de esto es las dificultades de diálogo y de relación entre niveles de gobierno de distinto color político en el país. Recordemos que desde 2018 ahora, Morena pues prácticamente gobierna en 2/3 partes de los gobiernos de los estados. Tiene 23 gubernaturas de las 32 entidades que hay en el país. Y hay algunos que están en manos del PAN y otros de otro partido, Movimiento Ciudadano,
El PAN representa, como sabemos, a una opción de derecha y se ha asumido, digamos, como la principal oposición o la oposición más frontal al gobierno de Morena en la presidencia de Sheinbaum. Pero lo grave de esto, Seba, es que lo que se deja en duda es ya no solamente, digamos, los dislates, las confrontaciones políticas que pueda haber entre dos niveles de gobierno, sino lo que se pone en duda es la lealtad política, porque abrirle la puerta a un gobierno extranjero de manera ilegal rebasa la confrontación política para situarse en, digamos, en los terrenos de la, la disolución, de la fragmentación. ¿Se puede pensar en alguna hipótesis de los por qué la gobernadora de Chihuahua pudo haber accedido a que los agentes de seguridad de su propio estado realicen esta operación de manera conjunta, de espalda a lo que son los operativos coordinados desde el gobierno federal? ¿Por qué puede haber hecho esto? Mira, eso es parte de las explicaciones que ella debe de dar y no ha dado. Al contrario, la historia ha estado envuelta en muchísimas versiones y confusiones. En un principio, imagínate que el fiscal del estado dijo que los agentes nunca estuvieron cerca de ningún operativo ni participaron absolutamente en ninguna acción en campo y que los agentes de seguridad con los que murieron en el accidente les habían dado un aventón, un ride. ¿Cómo lo dices allá? ¿Un ride? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les pidieron el transporte, sí. Exacto. Que lo llevaran. Sí. Exacto, les pidieron que los llevaran en una versión pues que rápidamente se desmoronó porque es bastante inverosímil. El tema es que muchas veces esta clase de operaciones las acompaña el ejército. Sabes que la seguridad pública ha sido confinada, ha sido dada a una fuerza que se llama Guardia Nacional que está adscrita a el ejército. Pero además el ejército a veces participa en esta clase de operaciones. En esta ocasión, aunque el ejército conoció rápidamente del accidente, nunca tuvo conocimiento de que participaran estos agentes, que fue otra de las, digamos, de las explicaciones que trató de dar el gobierno estatal para exculparse. Pero en cualquier caso, eso es justamente lo que la gobernadora va a tener que explicar. En el país, y sobre todo dentro de la oposición, y particularmente de la oposición de derecha, ha corrido esta idea de que en efecto la única manera de enfrentar a los cárteles, al crimen organizado en el país, requiere o requeriría de la cooperación de Estados Unidos, es decir, abrirse a la posibilidad de que intervinieran directamente como lo están haciendo ya en otras partes de América Latina. Hay que ver o recordar lo que sucedió ya, por ejemplo, en Ecuador, en operaciones directas en el terreno contra el crimen con elementos del ejército norteamericano. Entonces, perdón. Sabemos que la gobernadora tiene vínculos directos en la inversión con una empresa de seguridad que está directamente vinculada a Israel, que es Seguritech, en la cual invirtió varios millones en cámaras de videovigilancia y sistemas operativos de seguridad que pareciera que ha generado de alguna manera una dependencia de esta empresa que a través de algunas personalidades cercanas a la Embajada de Israel en México, aquí se habla de uno de los casos, Daniel Eskenazi, tienen una presencia con una injerencia política importante también en ese estado. ¿Crees que puede haber alguna vinculación entre este tipo de empresas, el lobby que hacen
para que los estados gasten en sus sistemas de seguridad y la realidad que muestra el estado de Chihuahua ante situaciones como esta? Bueno, mira, el estado de Chihuahua, lo que se sabe bajo el gobierno de Maru Campos, es que es uno de los que ha tenido mejores relaciones con algunos estados de Estados Unidos, particularmente con Texas, con el que ha firmado acuerdos de colaboración, aunque no en esta materia, porque te digo, no es posible. Pero sí, la colaboración que ha logrado este estado fronterizo con el de al lado, con Texas, es una de las más estrechas de todos los estados del país. En el caso de Seguritech, me parece que el que ha estado mucho más salpicado ha sido el ex gobernador de Guanajuato, Sí. que se llama Diego Sinagüe, Sí, que sí. además tenía propiedades o una casa en Estados Unidos, me parece que ya no me acuerdo si era en Arizona. En Texas, pareciera que le pagaban favores con alguna casa en el estado de Texas. Exactamente. Había una contraprestación por la colaboración ilegal, evidentemente, de esta empresa que recibió también contratos para llevar sus productos a Guanajuato, otro estado también gobernado por Acción Nacional y uno de sus bastiones más fuertes e importantes, junto con Chihuahua. Quizás son los dos estados más emblemáticos en este momento de una fuerza, digamos, hasta cierto punto electoral menguante de Acción Nacional, porque ha perdido buena parte del poder territorial que tenía antes de 2018 y a raíz de la llegada de Morena a la presidencia en ese año. Hay varias imágenes de esta semana que nos han impactado mucho y una de ellas, Pepe, tiene que ver con un tiroteo en Teotihuacán, que, bueno, para la gente que tal vez no conoce el lugar, es uno de los lugares más emblemáticos, arqueológicos, vinculados a la historia ancestral de México, pero que hoy día es también al mismo tiempo uno de los lugares más visitados por los turistas, relativamente cercano, ¿sí?, a la Ciudad de México, y que, bueno, un aparente tirador solitario subido a la pirámide de la Luna empezó a generar una serie de disparos en donde hirió a varias personas y mató a una. En esta plataforma no podemos mostrar imágenes que sean demasiado fuertes, por eso elegimos esta para compartir con ustedes y con vos, Pepe, a la distancia, donde se puede observar bastante claramente lo que pasó durante esta semana. Mirá. Apágale, hijo, apágale, ya, por favor. Hijo, por favor. Ahí andaba un Oye, tipo subido a la pirámide de la Luna. Ya se evidencia que había hecho algunos disparos. La gente ya en ese momento sí había bajado. Aquí está, sí vi, o sea, desde aquí, desde la cámara se está viendo que la está armando. Júramelo. No. A ver. Oye, estoy muy movido. Sí, estamos todos. Oye, ¿dónde estaba? No, pero allá está arriba. Sentado. Ahí está la gente como acostada, tratando de resguardarse. ¿Ya vio? Se ve evidentemente una demora por parte de las fuerzas de seguridad ante una acción que, de haber contado con armas largas, pudo haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Lamentamos muchísimo el fallecimiento de una persona, entiendo, de nacionalidad canadiense, y heridos de diferentes nacionalidades, porque es el epicentro de uno de los lugares turísticos en donde llega gente de muchísimos lugares. Ahí pareciera que dispara al aire. Esto evidentemente, Pepe, es un ataque en muchos sentidos también al centro de la economía mexicana, porque México es uno de los países que recibe mayor cantidad de turistas en el hemisferio occidental. Sí, sin duda, cualquiera que ve esta clase de imágenes, que conoció la historia esta semana, pues lo primero que pregunta es cómo una persona
puede entrar a una zona arqueológica armado, subirse hasta arriba de una pirámide y abrir fuego indiscriminado contra los turistas, habiendo tenido además todo el tiempo para sacar su arma, prepararla y, como veíamos en tus imágenes, pues irse sobre la gente. Y la verdad es que es, si me dejas plantearlo de esta manera, algo que tiene en común con lo que acabamos de hablar de Chihuahua es que está reflejando, digamos, un cierto debilitamiento institucional. En este caso, de la capacidad de las instituciones y el Estado para poder prever, impedir y controlar esta clase de actos. Sabemos bien que un tirador solitario, aquí o en cualquier lado, es difícil de prever y de controlar. Es algo absolutamente que se sale de las manos y no se puede difícilmente prever. Sin embargo, cuando es en una zona en la que debía de haber existido seguridad, por lo menos para detectar el arma, pues empiezan a reflejarse otra clase de problemas. En los gobiernos de la 4T, desde 18 para acá, ha habido una política bastante fuerte de austeridad y ajuste en el gasto público y particularmente en el Estado para tratar de mantener el equilibrio de las finanzas públicas, porque tan grave esto para el turismo y la economía mexicana como perder, ¿no?, la estabilidad financiera que tanto miedo le da a cualquier gobernante hoy en día por el castigo de los mercados. Pero el resultado es que sí hay una enorme precariedad de muchos mecanismos de seguridad y prevención que, como vimos hoy en este desafortunadísimo hecho, reflejan justo esos estragos, esas limitaciones que se va generando por la política de excesiva austeridad. Y que no puede haber alguna intención, ya que abordábamos de manera conjunta, ¿no?, lo de Chihuahua, de evidenciar esas vulnerabilidades de México para ofrecer soluciones que vengan desde el exterior. Mira, no sé, en el caso de Chihuahua me parece que sí, que justamente lo que demuestra es, o lo que trata de demostrar esa idea de si no es con la ayuda del exterior, no van a poder con el crimen. En me parece que el manejo que se le da afuera no tanto va sobre esa línea, sino más bien está vinculado a estos discursos extremistas en el que un hecho como este comienzan a manejarse como fenómenos de imitación de personas con problemas mentales, pero que al mismo tiempo los que se destacan son la invocación a figuras fascistas, en este caso, algunos de los papeles y de notas y mensajes que había dejado en redes la persona, el atacante, sí hablaba y celebraba personajes fascistas como los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Algo pues, que lo hemos visto en muchos otros casos, particularmente en estos tiradores solitarios o francotiradores que abren fuego a la gente en Estados Unidos, pero que una vez que llegan o se manejan a través de estos discursos extremistas, pues comienzan ya a, digamos, a proyectarse como parte ya del surgimiento de otra clase de fenómenos que hoy por hoy en México no los estamos viendo y en absoluto de manera organizada. No tenemos grupos de estos.
Bueno, evidentemente la seguridad de nuestra región es un tema que tiene estas particularidades relacionadas a la vulnerabilidad que también parecen ser, ¿no? Una situación a través de lo cual la injerencia externa puede salir a ofrecer soluciones que a veces Ajá. pueden ser peores que las propias situaciones, porque cuando vemos la situación en Estados Unidos nos encontramos justamente hace pocas horas en que el presidente Donald Trump denunció que en una reunión con colegas, corresponsales, acreditados, creo la mayoría de ellos en la Casa Blanca, alguien intentó disparar contra él. Ahora, cuando analizamos un poco más de la información, fíjate, Pepe, en 20 segundos acá, bueno, cómo esta persona, justo antes de que se dé el encuentro, supuestamente de manera metafórica, decía que en la noche iban a haber incluso disparos y cómo se ríe ante eso el presentador de la Fox. Mirá cómo se daba todo esto minutos antes justamente de los disparos. This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself in the room. So there will be some shots fired tonight in the room. So bueno, es difícil de entender cómo pueden hacer un chiste con algo que pasa 15 minutos después. ¿Cuál es tu percepción, Pepe? Pues mira, ahí no podemos empezar diciendo menos que condenar esta clase de acciones de violencia en una cena de gala de corresponsales lleno de prensa de distintas partes del mundo en contra de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluso del propio presidente, es absolutamente condenable y es un escaparate que manda un mensaje que me parece muy negativo, que puede estar rodeado de esta clase de violencia la presidencia de un país y particularmente de uno como de una potencia mundial como la de Estados Unidos. Pero dicho eso, y aunque todavía pues hay poca información y muchas incógnitas, pues no deja de ser también un poco extraño, Seba, lo que ocurrió anoche. Te diría, no solamente por las palabras de la funcionaria del gobierno de Trump anticipando estos disparos que pues, podrían haberse referido, digamos, a declaraciones explosivas como nos tiene acostumbrados al mundo el presidente Trump, sino extraño por toda la manera como se dio esto también. Es el mismo tema de cómo llega a una gala un profesor de California y puede pasar. Eso no es tan sencillo. Los que hemos estado en esta clase de galas o eventos, pues sabemos que hay guardias, hay arcos, hay invitaciones y hay que pasar por todo eso para poder llegar hasta la sala. Y eso está siempre rodeado de guardias. Entonces, pues pareciera como que el profesor pues simplemente llegó, se presentó, entró y disparó, y esto pues no deja de llamar la atención y dejar muchos cabos sueltos. Y sobre todo, pues mira, el acto pues no podemos dejar de leerlo en el contexto de la guerra, la guerra que Estados Unidos e Israel han emprendido contra Irán, y en las horas o días previos a esta gala, la cancelación de los diálogos de paz que ponen al gobierno de Trump en una situación bastante desfavorable, porque nos viene anunciando que están próxima el fin de la guerra, pero por segunda ocasión no puede reanudar los contactos con Irán. Entonces, pues esta clase de cosas a las que sabemos que también pueden recurrir incluso los propios gobiernos para
montar cortinas de humo y para distraer la atención, cuando se producen en actos pues, extraños como estos, se refuerza el temor de que pudiéramos estar frente a una situación así. Pepe, te agradezco muchísimo por haber charlado con nosotros. Son muchas las cosas que están pasando en América del Norte y nos ayudás a dimensionarlas con tus análisis. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer haberte visto, Seba, y a todo tu auditorio. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Hasta la muchas próxima. gracias. Adiós. Gracias. Bueno, nos damos el lujazo de charlar un rato acá con Pepe Buendía, uno de los analistas de México mejor informados, podemos decir, que nos concedió unos minutos para analizar esta situación, algunos elementos importantes, creo yo, que debemos poner sobre la mesa, sobre todo en el tema Trump, en un contexto en donde evidentemente algunas estrategias de victimización creemos que empiezan a dar resultado a partir de las estrategias incluso de campaña que pueden llevar adelante algunos representantes políticos. Yo recuerdo el caso de Bolsonaro en plena campaña, donde supuestamente apareció alguien que le clavó un puñal por la espalda y él desde terapia intensiva seguía haciendo su campaña. Estas cosas generalmente no se dan de esta manera. Y recordemos que el propio Trump es un tipo que viene desde el espectáculo, desde la actuación, que si bien era un empresario exitoso desde antes, él se empezó a hacer famoso a través de sus programas donde decía "You are fired", ¿no? Estás despedido. Y esa estrategia la mantiene vigente como una manera de comunicar durante su propia presidencia. Veamos algunos videos más de lo que pasó anoche. Mirá. Bueno, ahí se aplica un protocolo, lo sacan, algunos corresponsales que medio quieren meterse abajo de la mesa. Raro, muy raro todo esto. Siempre en lugares muy rimbombantes, porque ¿qué evento va a tener más repercusión mediática que justamente en el que están los corresponsales, ¿no? De diferentes lugares del mundo que están acreditados en la Casa Blanca? Pero vayamos viendo algunas cosas que me parece importante destacar. Una, primero, la manera relativamente simple en que fue detenido, supuestamente una persona en la cual el propio Donald Trump la mostraba, ¿no? En sus redes sociales, como evidenciando la pronta captura del agresor. Acordate que Trump creó su propia red social y acá mostraban, ¿no? A esta persona, de la cual ahora vamos a ver el nombre, que parece hacer relativamente poca lógica, ¿no? a la situación. Acá Trump se muestra una vez más como víctima de alguna especie de complot que puede haber sido creado por él mismo. Y esto puede ser también una manera de intentar cambiar los números absolutamente adversos, ¿sí? Que le están dando las proyecciones para las elecciones de medio término que se dan este mismo año. Veamos un poco más de quién es este muchacho que lo tenían ahí contra el piso, esposado, precintado, que había sido supuestamente el que había disparado contra la figura del presidente. Y bueno, nos vamos encontrando con algunas cosas interesantes. Acá lo vemos, fíjense ustedes, con un busito de las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Sí? Acá un colega periodista dice, el tirador de la cena de Trump era un sionista, ¿sí? No dejes que los medios te escondan esto. Bueno, primeras informaciones interesantes, porque acá se ve que tiene este buzo y acá se pone
el logo en primer plano de las propias redes sociales, ¿sí? De este chico. Bueno, podría ser una casualidad. ¿Qué dicen ustedes? Veamos algún otro elemento, ¿sí? Que nos parece interesante poder compartirlo también. Tiene que ver con la cadena Fox News y el momento en que la corresponsal de Fox News, que recordemos es un canal bastante cercano a Donald Trump, más cercano al Partido Republicano, empezaba a dar detalles de lo que había visto en tiempo real. Sus propios compañeros y colegas le cortan la comunicación, fingen un problema de sonido y la sacan del aire. Mirá. I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me. And, right as the dinner was starting, the national anthem happened. And then he kind of leaned over and said, I watched you on TV. You did a great job. You need to be very safe. And he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some... Bueno, hola. No digas tanto, que te estaban alertando que estaba por pasar algo ahí. Le cortan el sonido y los colegas desde el estudio le dicen así, mira. Sounds like we lost Aisha's phone there. And this No me happens, digas. by the way, Justo. especially when you have so many people Claro. attempting to utilize the same cell service at the same time. I did want to add this while we had a moment. Bueno, ella estaba diciendo que estaba hablando con unas personalidades importantes ahí que la habían reconocido, que le dijeron, tené mucho cuidado, ¿no? Porque tu seguridad es importante. Y ella lo estaba diciendo en vivo, tal vez un poco inocente de su parte. Me recuerda mucho a lo que contamos hace poco con Dante López Foresi acá en Argentina, que él estaba cubriendo lo que fue la voladura y la inflación de la Embajada de Israel en 1992, y él estaba en el móvil y un socorrista le dice, vení, acércate a la zona de donde eran los sótanos y que la explosión se había dado el día anterior, y haciendo una secuencia, ¿sí?, de 3 golpes, del otro lado le contestaban lo mismo. Lo que significaba que había personas vivas en los sótanos de la Embajada de Israel y que no solo estaban con capacidad de escucharlo, sino de responderle, ante lo cual él inocentemente fue rápido al móvil donde él estaba trabajando, de la televisión pública, y dice, pídanle a la gente que no finalice, ¿sí?, la búsqueda de los cuerpos, porque hay gente viva ahí abajo. Y entonces él se queda esperando y nunca le dan el pase hasta que alguien le comunica y dice, no, mira, eso ni lo vuelvas a repetir ni vas a salir más ya por ahora. Y se guardó ese secreto durante unos 20 años hasta que nos lo compartió a nosotros en una serie de programas aquí en Data Urgente. Exactamente lo mismo. A veces la persona que está en el lugar tiene la posibilidad de dar información que en el canal prefieren que no sea recibida porque saben exactamente de lo que se está tratando, ¿no?, esta situación. Estrategias, evidentemente, que tienen que ver con este mundo de mentiras en el que estamos viviendo. Mirá, pero otra vez más. Aquí dice otro colega investigador. Cole Allen es el nombre de que arrestaron, supuestamente, quien le tiró a Trump. Dice, ¿por qué el nombre Cole Allen, ¿sí?, fue buscado en Israel 12 horas antes del intento de asesinato? Y ahí lo pone la búsqueda de los algoritmos, ¿sí?, de ese nombre, que, vamos a decir, no es una persona que era conocida ni nada. Es interesante decir que había sido un becario, si es la palabra correcta, de la NASA, pero no tenía nada relevante, por lo cual
desde Israel podrían estar buscando su perfil. Sin embargo, exactamente 12 horas antes de que este tipo sea detenido en Israel, y ahí están los algoritmos, se estaba buscando su nombre, ¿sí? A través de los buscadores de redes sociales. Bueno, de esto se trata, de la búsqueda de información que nos conduce por caminos tan diferentes, ¿no? A esa realidad paralela que nos quieren crear, que nos quieren hacer creer y que evidentemente va creando una estructura democrática que nos separa tanto, ¿sí? De ese derecho básico de todos los seres humanos, que es el derecho a estar bien informados, porque solamente una persona puede tomar buenas decisiones en su vida, que incluyen tal vez votar por una persona, siempre y cuando tenga buena información de la realidad. Becario de la NASA, el profesor Cole Thomas Allen, quien disparó en el evento de Trump. Perfiles no verificados en redes sociales, incluido LinkedIn, describen a Allen como ingeniero mecánico informático, desarrollador de videojuegos independientes y profesor a tiempo parcial con base en el área de Los Ángeles. Bueno, aquí una serie de perfiles interesantes, por lo cual, lógicamente, es una persona que debería estar absolutamente bien identificado en los Estados Unidos y evidentemente desde Israel sabían de que durante el día de hoy, en las últimas horas de ayer, bueno, se iba a convertir en una especie de protagonista, ¿no? Así es que, bueno, estas son las historias de México, de Estados Unidos, que queríamos compartir con vos. Debo reconocer, sí, que, bueno, Pepe Buendía mencionaba un tema a través de la persona que fue el que tiraba, el que disparaba desde lo que es la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Es una persona que supuestamente podría estar padeciendo de sus facultades mentales y en la investigación que hacen de sus redes sociales están intentando presentarlo como una especie de neonazi o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, nosotros también conocemos, ¿no? de esas estrategias y de esas agendas que entonces podrían poner en peligro a una determinada parte de la población sobre otra. Pero evidentemente las acciones de este muchacho fueron absolutamente aleatorias sobre turistas en uno de los lugares más concurridos de México vinculado al turismo, ¿no? Con lo bello que es ese lugar en el Estado de México. Bueno, es parte de lo que queríamos compartir hoy con vos. Invitarte todavía, si no te has suscrito, a Data Urgente. Si algo de lo que aquí compartimos con vos te ha interesado, para que te sumes, ¿sí? a este canal, para que nos ayudes a compartir estos contenidos que evidentemente cuesta tanto que los algoritmos nos acompañen, porque tenemos una cantidad de maneras de abordar la realidad que son absolutamente antagónicas con la de los medios corporativos. Y así es que esta que hoy te estamos trayendo, bueno, tiene mucho que ver con los elementos que ayudan a dimensionar los intereses reales que hay detrás de estas muertes y de estos disparos. Agentes de la DEA que no tenían permiso para entrar en los Estados Unidos mexicanos y que sin embargo estaban operando junto con agentes de seguridad del gobierno de Chihuahua. Supuestamente un auto que cae por un barranco y se incendia, que entonces no quedan prácticamente restos de quienes estaban ahí. ¿Por qué no se dan los nombres exactos de los agentes de la CIA que murieron en ese contexto? Se dan solamente algunos nombres de pila que son absolutamente irrelevantes, por supuesto. Muchas preguntas, muchos interrogantes, y todo tiene que ver con la injerencia sobre nuestra América, evidentemente, que en este contexto
de esta nueva fachada que el gobierno de los Estados Unidos intenta imponer al mundo, vuelve a recostar esos intereses sobre nuestra región. Y evidentemente la importancia de que estemos comunicados y bien informados sobre todo lo que está pasando desde Chihuahua hasta Tierra del Fuego es absolutamente importante y nosotros queremos ser parte de esa comunidad que difunda y comparta la información desde una punta hasta la otra de nuestra América. Soy Sebastián Salgado y te agradezco por habernos acompañado estos minutos. Te deseamos que tengas una gran semana.